¿Te mandaste solo? Bueno, buenos días. Gracias por estar ahora aquí en presencia. Vamos a dar comienzo a este dispositivo que es el foro. Voy a explicar sucintamente la modalidad que aspiramos para este trabajo. Después veremos qué se va dando, ¿no? Vamos a proyectar en primera instancia una entrevista a Flavia Costa, que es una socióloga, investigadora de CONICET, luego la voy a presentar. La entrevista la hicimos vía Zoom, Rino de Mossi y yo, en el mes de diciembre, y quedó grabada. Ahora la vamos a proyectar. La modalidad de trabajo es que vamos a pasar la entrevista en primera instancia y después cada uno de los presentadores va a hacer un comentario acerca de la entrevista que tiene como objetivo abrir el debate del foro. Es decir, que aspiramos a que las preguntas sean al foro y no a cada uno de los presentadores como se hace en un panel tradicional. Los presentadores van a tomar la palabra dentro del foro, digamos. O sea, una vez producido el trabajo, el presentador cae y si quiere tomar la palabra se anota en la lista del foro. No va a funcionar de la manera de un panel habitual donde se le pregunta al presentador y los presentadores responden. Esto es en principio. Después, ¿no? Las cosas se irán trabajando como vayan saliendo, y si los presentadores quieren responder alguna pregunta o si alguien quiere responder alguna pregunta, puede hacerlo. Yo voy a empezar por el final. Yo tenía un profesor de Hegel que decía que si queríamos estudiar Hegel teníamos que poder soportar que nos contaran el final de una serie o el final de una película, porque si no teníamos esa metodología íbamos a entender que el espíritu absoluto era el final de la historia. Entonces, que era muy importante que alguien que leyera Hegel pudiera como ser advertido de cómo iban a terminar las cosas. Entonces, siguiendo esa propuesta, voy a empezar por el final. Habíamos hecho con Rino una serie de preguntas para Flavia y a los 5 minutos de la entrevista tuvimos que dejarlas de lado, ¿no? y empezar a hablar con ella y a tratar de encontrar modos para que se diga, ¿no? En un momento dije, bueno, esto es como una entrevista del consultorio donde no tengo preguntas predeterminadas y trato de entrar en la trama de esto para que se siga diciendo, ¿no? Esa fue la modalidad que fue tomando la entrevista. Lo que voy a hacer es leerles las preguntas que habíamos planteado y que no fueron. La primera pregunta era, esto se lo habíamos mandado a Flavia antes y cuando empieza la entrevista nos dice, bueno, ustedes me están preguntando cosas que son, me dice, de la disciplina de ustedes y que yo no me voy a meter en la disciplina de ustedes. Así que dije, bueno, ya está, cortemos, bueno, mucho gusto, gracias por tu tiempo, bueno, pero bueno, se fue ablandando la cosa y se dio una linda charla. Entonces, la primera pregunta que le habíamos enviado era, se habla de era virtual y de globalización. La IA hoy parece ser una moneda corriente. ¿Se trata de un lenguaje? ¿Cómo definirías este momento de la historia? 2. Desde Fukuyama en los 90 se postula el fin de la historia, lo inexorable del capitalismo, se dice hoy. ¿Qué lugar
queda para aquello que Freud situaba en el malestar de la cultura. Esta conceptualización extensiva del fin de la historia implica una pérdida de la historización como dialéctica social y del sujeto. La información y el dato introducen un tiempo diferente, la inmediatez de un tiempo sin espacio, global. Alvin Toffler plantea la capacidad limitada de respuesta individual frente a la aceleración. Hemos vivido el tiempo de la historia, desde la revolución industrial, luego la ciencia y la técnica, por último la cibernética. ¿Qué determinaciones del poder sobre las vidas se juegan en estas modalidades del tiempo? 4. Freud se valió de modelos ópticos para explicar el aparato y la formación de los sueños. Lacan se vale tempranamente de la óptica para establecer la constitución del sujeto del inconsciente. La era digital trae la imagen de las pantallas. Vos, le decimos a Flavia, situás un aplastamiento en la perspectiva. Ito Steir, que es otra autora alemana, habla de la pérdida del horizonte. ¿Cuáles serían las consecuencias de estas mutaciones en lo imaginario? Bueno, esto es lo que no fue. Ahora vamos a pasar la entrevista a Flavia. Les voy a leer sucintamente una presentación. Flavia Costa es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es profesora asociada de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular en la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus libros se destacan la novela Las anfibias y los ensayos La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana, junto a Pablo Manolo Rodríguez, y Tecnoceno, que es el que trabajamos dentro del grupo de organización del coloquio, Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, de Taurus 2021. Bueno, si te parece, pasamos la entrevista de Flavia. En un momento se pensaba la Internet que estaban esto que se llamaban las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Como un lugar de autonomía, de divergencia, donde de alguna manera circulaban distintas formas de lo que nosotros llamamos en psicoanálisis, ¿no? Desde el texto ese de Freud, el malestar en la cultura. Por lo que vos decís, hoy hay una imposición, hay un terreno nuestro donde dialogamos en este plano del cuidado y de los límites del discurso, y hay un terreno de las fuerzas y de cierta imposición donde cada vez hay menos zonas de autonomía. Está buenísima la pregunta y yo diría que hay varios planos o digamos, dos o tres puntualizaciones que a mí se me ocurren a partir de lo que me decís y que estas permiten ayudar a construir el escenario. Por un lado, yo pondría esto que estamos conversando en el contexto de lo que yo llamo un salto de escala, digamos, ¿no? Lo que seríamos un proceso mayor que se inicia en torno a la década del 50 del siglo pasado y que llamamos la gran aceleración, ¿no? Porque lo llamamos, cuando digo este plural, es un plural que tiene que ver con las muy distintas áreas expertas que de alguna manera se acoplaron a principios de este siglo a la pregunta por el antropoceno, por digamos, el cambio de época geológica, ¿no? Hay un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, que en el año 2000 propone que estamos en una época geológica nueva, llamada antropoceno, en la que el viviente humano se convierte en un agente de la escala planetaria, es decir, se convierte en un agente de la historia natural, ¿no? Habitualmente veníamos pensando tradicionalmente que la historia natural era una historia de muy largo aliento, una suerte de telón de fondo, de escenografía, relativamente inmóvil, dentro de la cual transcurre la historia humana. Es decir, los más grandes se acordarán de la serie Cosmos, ¿no? Ese calendario gigante, ¿no? Donde la historia humana es el 31 de diciembre, las 10 de 11 de la noche, digamos, una cosa así.
Pero si ahora la hipótesis es que el humano se convierte en un agente de la historia natural, bueno, hay un salto ahí de fuerza, para retomar un poco la palabra que usaste hace un rato, que no es completamente casual. Hay un salto, un desencadenamiento de poderes, nosotros llamamos los poderes inhumanos, es decir, bueno, la energía nuclear, supongamos las petroquímicas, la bioinformática, también las tecnologías infocomunicacionales, coadyuvan a la emergencia de un conjunto de poderes técnicos, que son poderes humanos, porque los humanos somos los que desencadenamos la técnica, pero también uno dice los humanos en general, como digamos la especie humana, y en verdad son ciertos humanos en particular, una sociedad en particular, con intereses particulares, estratificaciones sociales específicas, digamos, bueno, todo aquello que las ideas sociales humanas podemos aportar a esa mirada demasiado abstracta y demasiado neutral que aparece como la especie humana, el antropoceno. Entonces, la pregunta por el antropoceno, que es la pregunta por la sustentabilidad del crecimiento también, trae bastantes preocupaciones y controversias que a lo largo de estos 24 años se vienen discutiendo. En principio, bueno, ¿cuándo comienza la periodización? Los geólogos, que son el área experta que se queda dirimiendo esta controversia, dicen que es en la década del 50. Los que venimos trabajando en la era de la técnica, el problema de la técnica, decimos sí, efectivamente, es 1950. Hay unos gráficos que yo siempre muestro, que quizás podemos después, ustedes les puedo pasar estas imágenes para ver, en torno a la década del 50 se produce toda una serie de aceleraciones en muy distintos indicadores. Del sistema Tierra, por ejemplo, emisiones de dióxido de carbono, pérdida de biodiversidad, pérdida de bosques tropicales, acidificación de los océanos, etcétera, por un lado, y por otro lado en la escala humana, o en el sistema humano, crecimiento de la población, crecimiento de la urbanización, consumo de papel, PBI mundial, etc. En década de 50, insisto, empieza un crecimiento acelerado que, para darte un indicador nada más, es los humanos, fuimos por primera vez 1.000 millones de seres humanos en 1800, en la Tierra. Ese número se triplica en 160 años, en 1960 éramos 3.000 millones de seres humanos, hoy somos 8.080. Ese número se multiplica por 2,6, 2,7 en 60 años. Entonces, hay una aceleración del crecimiento poblacional que además viene acompañado de un crecimiento de la vida urbana. En 1960 éramos 3.000 millones de seres humanos y un tercio vivíamos en ciudades. 1.000 millones de humanos en ciudades. Hoy, de los 8.080, el 60% vivimos en ciudades, o sea, casi 4.500 millones de seres humanos en ciudades. ¿Por qué te digo esto? Porque la relación o el problema, la conceptualización de los problemas urbanos, si querés, el urbanita de Georg Simmel, digamos, de principios del siglo XX, quizás no se puede explicar con esa misma conceptualización hoy. Quizás necesitamos expandir qué es la vida urbana, ¿no? Bueno. Pero vuelvo un poco al argumento. Esa gran aceleración es un escenario, digamos, es una suerte de marco, de contexto general para explicar parte de lo que vos recién llamabas la cuestión de Internet, los 90. Claro, parte de ese proceso uno podría periodizar, entonces, este antropoceno que nosotros lo declinamos con el término tecnoceno. Ese antropoceno en realidad es un tecnoceno para nosotros. Hay otros colegas que trabajan con otra hipótesis que también es muy interesante y no es contradictoria con la nuestra, y hablan de un capitaloceno. El antropoceno en verdad tiene que ver con el desarrollo capitalista. Ellos se enfocan como campo de experiencia sobre el cual concentrarse para investigar y para actuar el foco de las relaciones sociales de producción. Nosotros enfocamos, insisto, no contradictoriamente, porque no vamos a poder hacer todos lo mismo, todos juntos, cada uno se va a tener que especializar en algo. Nosotros enfocamos la emergencia, el desencadenamiento, mejor dicho, de estas tecnologías de altísima intensidad, que también son de altísimo riesgo, que provocan también eso sí, la puesta en marcha o el desencadenamiento de fuerzas a las cuales hay que gobernar, porque uno no puede dejar la energía nuclear suelta, digamos, ¿no? Bueno, del mismo modo no puede dejar estas tecnologías infocomunicacionales como las ciudades emergentes sueltas. Realmente no es así. Tienen un potencial de alto riesgo. Tanto a nivel energético y de consumo de recursos, como a nivel de los procesos que pueden desencadenarse a partir de eso. Entonces, bueno, ahí tenés un tratamiento con fuerzas que desconocíamos hasta este momento, y que van a requerir equipos especiales, por decirlo así, ¿no? Grupos especiales. Bueno, en fin, esto como marco.
Ahora, Internet, en este largo ciclo, digamos, si querés, para focalizarlo desde 1950 hasta acá, uno podría periodizar. Esa periodización depende, por supuesto, desde qué lugar uno lo mira. Vos lo podés periodizar como transformaciones a nivel de la subjetividad, y supongo que las áreas expertas que trabajan con el estudio del individuo, ¿no? Y la relación individuo-sociedad, tendrán que estudiar esto. Por supuesto que ahí también esto que acabo de decir influye, porque no es lo mismo la relación individuo-sociedad en sociedades de una escala que en sociedades de otra escala, ¿no? Entonces, una de las aportes que estamos intentando desarrollar desde mi equipo, pero digamos, porque estamos trabajando con otros también, es pensar que hubo un salto de escala y que ya la relación individuo-sociedad, que era la fundamental para pensar en las ciencias sociales y humanas, los padres fundadores, digamos, ¿no? El siglo XIX piensa la relación comunidad mínima, el individuo, ¿no? Comunidad máxima, la población humana, digamos, ¿no? Pero hoy ya tenemos por debajo y por arriba otras dos escalas en relación con las cuales ya tenemos políticas, tenemos tecnologías y tenemos marcos jurídicos. Tenemos políticas, tecnologías y marcos jurídicos para tratar con algo que es una escala de lo que es menos que un cuerpo, menos de un individuo, digamos, tanto de nuestra especie como de otras especies. Con genes, con embriones, con células madre, con tejidos cultivados, con embriones interespecie, viste que se están desarrollando cerdos para desarrollar órganos para trasplante en humanos. Estamos trabajando entonces con especie creada como reservorio humano. También hay unos embriones interespecies que vivieron 20 días en el 2019, se desarrollaron en China, humano primate, pero precisamente la fundamentación de esa investigación tenía que ver con también desarrollar reservorio de órganos para trasplante, pero ese reservorio es un ser sintiente, ¿se entiende? O sea, estamos pasando por ahí, por ese momento histórico. Y por otro lado, bueno, que es la misma, en verdad lo micro y lo macro se juntan, porque gracias a que podemos desarrollar lo micro, podemos también incidir en lo macro. Estamos desarrollando políticas, tecnologías y marcos jurídicos para la relación con las especies, para la relación con el ambiente, con el mundo ambiente natural, tecno-natural, y también incluso para pensar proyectos por fuera del planeta, es decir, se está pensando en terraformar Marte. Hace poco hubo una investigación de accidente aéreo fuera de la Tierra, en Marte, un helicóptero que se estrella, y una investigación del accidente del helicóptero de Marte, en fin, bueno. Pensamos entonces ya en 4 escalas y no en 2. Flavia, pero y en este contexto, ¿hay Perdón, lugar para... perdón, que sé que es largo el argumento, pero hay algo más que te quiero decir sobre esto, y es, entre el individuo y la sociedad, o sea, si querés para graficarlo, nosotros pensábamos la escala 2 y la 3, y ahora el individuo, por una combinación entre tendencia técnica y tendencia política, este neoliberalismo como modelo universal, por lo menos por la foto de hoy, no sabemos mañana cómo va a ser, la foto de hoy estamos leyendo. En este momento de predominio de este modelo neoliberal, hay una suerte de debilitamiento de la escala 3, que es esta escala de lo social, el Estado, las organizaciones intermedias, ¿no? Donde esto que vos llamabas las zonas temporalmente autónomas tenían que ver con la relación individuo-sociedad, comunidad dentro de la relación individuo-sociedad, ¿no? Entre el individuo y la sociedad hay comunidades autónomas. Esa era tu pregunta. Hay zonas autónomas, zonas temporalmente autónomas. Bueno, al haber un debilitamiento de esta sociedad y vincular al individuo directamente con la escala macro, tenés un problema con Google, le haces un juicio, vamos a decirlo así, ¿no? Aceptás términos y condiciones de plataformas que son supraestatales. Al privilegiarse el vínculo individuo, gran escala, a través de un debilitamiento de la social, esto que llamamos zonas temporalmente autónomas es como un recurso que de alguna manera cambia de sentido. No tenemos muy claro cuál es el sentido, pero en principio se entiende que al haber cambiado el mapa, también cambia la pregunta por la posición de esas comunidades. No tenemos muy claro hoy, insisto, cómo funcionan, pero en principio se quedan más cerca del individuo que dentro del océano, de la escala macro-macro, digamos, cada vez queda más expuesto, por decirlo así. Queda cada vez más liberado a su individualidad. Por más que logre construir estas zonas autónomas, ya no hay una referencia de lo social respecto de la cual estas zonas autónomas de alguna manera se recortan. Pero ese océano de la gran escala tampoco nos queda del todo claro.
¿sí? ¿Se entiende? Es decir, en ese sentido hay una gran perplejidad. Hay un primer efecto de desconcierto, de perplejidad. No está claro en relación con qué sociedad estas comunidades estarían actuando como algo así como una suerte de defensa o como algo así como una resistencia. ¿Sí? Perdóname todo lo largo, pero te quería llegar a esta suerte de respuesta a tu pregunta, ¿no? Las prácticas pueden parecer las mismas y sin embargo el efecto del conjunto, al haber cambiado el contexto, ya no nos da lo mismo, no nos resulta igualmente, no nos significa lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con la periodización también en el momento, en esto que llamamos el tecnoceno, que no es un momento homogéneo, sino que a su vez dentro del tecnoceno hay periodos, hay momentos. El de Internet era un momento, hoy estamos en otro momento ya. Ahí sí perdón, ahí sí me... Sí, entonces entiendo que hay una determinación de cierto poder, no sé si es atinado hablar hoy de un poder como se pensaba en algún momento, pero de cierto poder sobre la vida, que esta aceleración determina una una marca, un avance del poder sobre la vida singular. En el sentido de, vos decís poder sobre la vida en el sentido de las biopolíticas, digamos, los poderes que se desencadenan sobre los vivientes. Claro, Sí, hay una transformación de esto, ¿no? Uno podría decir, sí, a mí me sirve todavía, me parece útil seguir usando ese marco Foucaultiano ampliado, ¿no? Este marco Foucaultiano tenía estas escalas que yo decía como 2 y 3, comunidad mínima y máxima al mismo tiempo. Hoy hablamos de una ampliación del campo de batalla biopolítico. A mí me sigue resultando significativo y valioso este marco porque considero que a pesar de todas estas transformaciones, sigue siendo la especie humana, digamos, la que desencadena esto y sigue siendo en favor de una suerte de política de lo viviente. Que la racionalidad que sigue funcionando es la defensa de una política de lo viviente, en tanto el viviente humano como fuerza expansiva de este movimiento, ¿no? Esto es lo que yo hasta ahora llego a ver, también porque trabajo en ciencias sociales y en general solemos pensar en estos marcos más antropocentrados, digamos, y me parece que sigue siendo válido, ¿no? Sigue resultando analíticamente resonante, digamos, con lo que vemos. Ahora, en este marco analítico, siempre el poder es sobre la vida y es de la vida al mismo tiempo, por decirlo así, ¿no? Es decir, un poder que se habita como sujetos y objetos del poder. Somos sujetos de derechos y sujetos de demanda, somos objetos del desencadenamiento, de disciplina, ¿no? De procesos que, para decirlo también un poco freudianamente, aunque en el malentendido, ¿no? Que provocan cierto malestar, digamos, ¿no? Cierto malestar. Para la fuerza, la pulsión individual, ¿no? Para eso que pulsa en el individuo. Creo que ese marco sigue siendo operativo todavía hoy, a pesar de que en el cambio, en el salto de escala, creo que también se ha transformado mucho la estratificación social, ¿no? Entonces, en un modelo que habíamos imaginado en el siglo XIX y el siglo XX, el siglo de las revoluciones, digamos, ¿no? Y en el XX como un modelo que podía tender a un cierto equilibrio, a una cierta, no digo igualdad, pero una cierta equidad, yo creo que hoy esas desigualdades se han disparado de una manera tan grande que nos cuesta mucho reimaginar formas de acuerdo social o de ingeniería social, vamos a decirlo de los dos modos, que nos permitieran sociedades más igualitarias. Nos está fallando la capacidad política para desarrollar esas estrategias de igualación porque se han disparado las desigualdades precisamente debido a los procesos sociotécnicos, digamos, ¿no? Del capitalismo de los últimos 70 años. claro. Nosotros tenemos, digamos, nuestra experiencia cotidiana es de nuestra práctica, es la del consultorio, ¿no? Y Claro, escuchar al esto que individuo. Lacan ubica como seres hablantes o niños que vienen a vernos o a hablar o a jugar,
¿no? Y un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo se constituyen, ¿no? Esos seres hablantes? No sé, digamos, cuál sería el concepto dentro de tu campo para pensar esto, ¿no? Estas individualidades, en los términos que vos decías, que aparecen atrás de la pantalla, ¿no? O atravesados por estos nuevos lenguajes. Sí, sí, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, que somos nosotros, Claro, digamos. Sí, por supuesto. Sí, no es que nuestros estamos amores. ¿no? Sí, 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 entiendo, no, no, por supuesto. Y por una sociedad también tan atravesada por el psicoanálisis, por lo menos para mi generación todavía, esta idea de la singularidad, ¿no? Que cada uno de sus sujetos singulares, en su mismidad, en sus relaciones específicas, ¿no? Digamos, claro, pues esta preocupación persiste, no es que nosotros pensemos que porque cambia el mundo eso no significa. Pero bueno, esta pregunta, no la respuesta, ¿no? La pregunta es parte de la complejidad, lo que ya llamaríamos un salto de complejidad. Porque este salto de escala, ¿qué es? Es un salto de complejidad del sistema. Eh, la buena y la mala noticia, bueno, es que este momento es más complejo que el anterior. No solo es distinto, es más complejo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una escala más, o sea, tenemos más variables analíticas. Hay un salto de complejidad. No es que el salto de escala implica pasar a otra pantalla, dejar una atrás, sí, en parte sí, pero sobre todo todas las otras escalas están actuando también, es decir, la escala individual, esto porque la singularidad de cada sujeto está actuando, y nos importa, digamos, es una preocupación cierta. Luego además la comunitaria, luego además la social, y ahora además la planetaria, o sea, bueno, la internacional, la nacional e internacional, pero ahora además la escala planetaria. Yo creo que ahí fuimos muy conscientes todos, y creo que estamos hablando de estos temas, ustedes creo que están hablando conmigo, por la pandemia, porque fue la pandemia la que a un 30 y pico por ciento de la población mundial que estuvo durante un año encerrada en su casa, nos puso ante la evidencia vivida, corporalmente vivida, de estar habitando un acontecimiento planetario. Es decir, que un hecho que estaba ocurriendo en las antípodas, tenía un efecto inmediato en mi cotidianidad más radical, salir o no a la calle, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso estamos ahora conversando, tratando de entender qué fue lo que nos trajo hasta acá, digo, en qué marco incluir esta pregunta por el individuo. Yo decimos individuo porque las ciencias sociales eran de individuo-sociedad, pero entendemos perfecto bueno, que es corta, digamos, es un término corto, ¿no? Ese término para quienes tratan precisamente con estos cuerpos sintientes, ¿no? El cerebro es parte del cuerpo, con estas singularidades que somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Pero creo que esta figura que trae Flavia de la pandemia quizás es interesante porque es la máxima escala planetaria en el máximo repliegue sobre, bueno, lo que podríamos llamar en términos sociológicos la vida privada, porque era escala planetaria desde nuestra casa. Digo, a veces uno habla de escala planetaria cuando viaja a Europa, ¿viste? Y va en un avión y saca el pasaporte y todo. Pero de pronto la escala planetaria eh, en la terraza de mi casa, ¿no? Claro, por eso digo que me parece que esta pregunta, este interés por esta dimensión sociológica en el sentido de la teoría social, la teoría de estos animales humanos, ¿no? que hacen juntos, digamos, ¿no? Esta preocupación, bueno, esta preocupación que por otra parte desde el punto de vista de las disciplinas está siendo menos relevante que hace 30, 40 años, no hay muchos estudiantes que quieran estudiar sociología, digamos hoy, ¿no? Y eso no explica todo, no es un indicador, pero indica como que pareciera que esto no es tan relevante, y sin embargo, sí, es relevante. Hay que intentar explicar qué hacemos, qué estamos haciendo estos conjuntos de singularidades, ¿no? Agrupadas en sociedades, ¿no? En idiomas, en lenguas maternas, comunes, pero también con sus grandes variaciones, en entidades territoriales que tienen sus fórmulas jurídicas, ¿no? El Estado-Nación, todo esto que me parece a mí que es un tipo de conversación en la que nosotros en los últimos años le hemos dejado de prestar cierta atención como sociedad, y sin embargo ahora hay que tratar de pensar qué es esto. Me parece que es un momento sociológicamente muy interesante. A pesar de que las herramientas de la sociología, creo yo, necesitan
la sociología, las ciencias de la política, las ciencias de la comunicación, ¿no? Todos esos conjuntos llamamos las ciencias sociales, la antropología un poco como saber intermedio entre otros, pero también la geografía, la historia, contigo que ese conjunto, todos esos conjuntos de disciplinas y de saberes requieren, bueno, sentarse a pensar de nuevo cuáles son sus unidades mínimas, máximas, ¿no? Y sus conceptos clave. Entonces ahí la pregunta por el individuo, por esa singularidad, es una pregunta que se vuelve también al mismo tiempo una unidad teórica, ¿no? Y epistemológica y una especie de paradigma, en el sentido de caso clave, de ejemplo de una serie, de modelo para una serie, si logramos repensar la posición del individuo, de la singularidad, digamos, ¿no? En esta multiplicidad, posiblemente tengamos algunas imágenes, hablo desde las ciencias sociales, ustedes por supuesto ven el sufrimiento, el dolor, el malestar, el problema, pero por ejemplo, si logramos repensar esta figura en relación con la totalidad de la foto de hoy, posiblemente podamos ver una suerte de fractal de cómo los movimientos del conjunto afectan, ¿no? De cuáles son las afecciones contemporáneas sobre esta singularidad, que finalmente somos los que todavía hoy, además, somos sujetos de derecho, es decir, somos sujetos del voto democrático, somos sujetos de la política. Es decir, somos los sujetos de la transformación posible de este mundo, ¿no? Porque eso también es lo que importa. El individuo importa en su dignidad, digamos, ¿no? En su singularidad, en su sufrimiento, insisto, en su felicidad, pero también importa en tanto que es sujeto de derecho político que puede actuar como, digamos, demandando una transformación en relación con algo que puede ser un orden injusto, supongamos, ¿no? Pero bueno, nos importa también entonces jurídicamente, políticamente, esta figura del individuo. Insisto, la digo desde la falta, digamos, distancia de las ciencias sociales, pero bueno, también funcionamos así, digamos, ¿no? Disociando a veces los intereses para ordenarlos en relación con una investigación. Esa preocupación, digamos, entonces, muchas veces, no, o sea, digamos, por método, la disociamos, como se llama, la disociamos, cada uno se ocupa de su disciplina, ¿no? de su área. Pero hay momentos, y creo que este es un momento, en la que necesitamos esa conversación con las otras áreas, ¿no? Porque por lo que decíamos al principio, porque esos puntos ciegos interdisciplinarios nos están resultando demasiado vastos, demasiado grandes, ¿no? ¿Qué estamos suponiendo del sujeto los investigadores en ciencia política, ¿no? ¿Qué estamos suponiendo del sujeto los que desarrollan tecnologías del marketing digital de gran escala, tipo Cambridge Analytica, digamos, ¿no? ¿Y qué Bueno, estamos quizás suponiendo del sujeto? sea un Perdón. anacronismo como una forma de resistencia, ¿no? Que digo, un poco nos vuelve esta palabra de punto ciego, ¿no? Y hablando del aplastamiento de la imagen y de esta imagen de dron donde todo es visible, ¿no? Que se convoque a un diálogo donde entre en juego el punto ciego, me parece que, bueno, por ahí es eh, se trata un poco de eso, ¿no? De hacer entrar los puntos ciegos. Sí, es una imagen que tengo en el momento, no lo había pensado antes, ¿no? Pero digo, como si el punto ciego fuera el campo de la política. Claro, Lo político es el punto ciego. Bueno, tratemos de abrirnos a ese espacio, porque vos decías recién la figura de la resistencia. A mí me da un poquito de impresión, me duele, vamos a decirlo así, que la resistencia se plantee, yo trabajo en distintos campos de cruce, arte y tecnología, ¿no? Tecnología y política, bueno. Y bueno, y en este caso podemos decir tecnología y subjetividad, ¿no? Por dar como tres grandes nombres de campos de estudio, campos de interés. Y aparece hace ya bastante tiempo la resistencia, como esto que decías al comienzo, de la zona temporalmente autónoma, una suerte de zona defensiva, ¿no? Y yo creo que la resistencia también es la resistencia política en el sentido tradicional, la creación de fuerza, digamos, ¿no? El espacio en el cual se va reconstruyendo una fuerza que sea suficientemente pregnante y operativa como para ofrecer resistencia frente a poderes que nos parecen injustos, nos parecen excesivos, nos parecen
sí, un orden injusto, vamos a decirlo, que eso, con eso damos cuenta de una serie de atributos, ¿no? Entonces, la construcción de esa resistencia política es parte de la tarea subjetiva, también, digamos, ¿no? Porque también es nuestro ethos, también es nuestra ética, digamos, se juega ahí nuestra forma de vida, en, en, en sostener espacios de resistencia frente a lo que consideramos injusticias, digamos, ¿no? Insisto, poniendo dentro del término injusticia, todo un conjunto de atributos del poder que se despliega sobre lo viviente que nos parece que es excesivo, ¿no? Los llamemos colonialidad del poder, los llamemos patriarcado, los llamemos lucha de clases, digamos, ¿no? Es decir, en sus distintas formas de conceptualización, es la construcción de una resistencia ética, ¿no? Ética en el sentido de forma de vida, ¿no? En el sentido de nuestro ethos, frente a poderes que avasallan nuestra capacidad de expansión, nuestra capacidad de habitar el mundo, ¿no? Bueno, eso, entonces me parece que va más allá de la construcción de zonas de resguardo, esto quiero decir, no son solamente zonas de resguardo un poco fuera de la vista, ¿no? Sino que me parece que no, que la práctica de la resistencia a ese poder que avasalla es, bueno, parte de nuestra vida cotidiana. El pensamiento es una forma de resistencia, y a nosotros nos cuesta mucho, por suerte, nos cuesta pensarlo así porque estamos en el siglo XXI, ¿no? O por lo menos en esta parte, en este momento del siglo XXI. Ojalá que siga siendo. Pero digamos, pienso, yo soy una mujer, y yo pienso que si hubiera nacido un siglo antes, yo no estaría haciendo esto. Eso es una experiencia muy vívida, digamos, ¿entiende? O sea, uno tiene que tener muy claro que también somos el efecto de conjunto de grandes operaciones de resistencia, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Un poco benjaminianamente, ¿no? El recuerdo de esas luchas es parte de lo que nos tiene a nosotros haciendo esto que hacemos. A ustedes seguramente en el consultorio y a mí en esta investigación, digamos, ¿no? Porque estamos sosteniendo un campo de acción, una fuerza. Estamos sosteniendo un campo de fuerza y tratando de expandirlo, digamos, ¿no? Por eso lo político no es algo que se añade a nuestras vidas, sino que está en el centro de nuestra vida, me parece a mí, ¿no? Más allá de que después, bueno, por supuesto, uno suspende esa imagen y, entre comillas, simplemente desarrolla su tarea, digamos. Pero la desarrolla sobre ese campo político ganado, obtenido, en estas resistencias históricas, ¿no? No sé si estoy clara lo que quiero decir, no sé si estoy demasiado crítica, pero digo, no sustraerle a lo que estamos haciendo su dimensión política, ¿no? Que haya psicoanalistas y que haya investigadoras que piensen esto, es también la resultante de una lucha política. Bueno, Flavia, muchísimas gracias. No, por Fue favor. un primer intercambio. Espero que haya otros, que en algún momento, bueno, haya espacio para que vengas personalmente a la escuela. Esta vez era el 3 de enero, nos pareció que era mucho pedirte semejante fecha. Pero bueno, sí durante el año quizás que invitarte para, bueno, para continuar este diálogo tan interesante. Bueno, ojalá les haya resultado productivo. Yo efectivamente el 3 de enero no iba a estar en Buenos Aires, así que no habría podido aceptar esta invitación, pero muy gustosa. Acepto la invitación en cualquier momento del año. Para mí es sumamente importante, me apena un poco, lo entiendo perfecto, pero me apena un poco no poder dialogar, porque por supuesto me habría interesado escuchar lo que resuena en los investigadores del campo del psicoanálisis, es lo que les estoy diciendo, digamos, qué piensan, qué suscitan en ustedes, y también dónde quizás podemos converger en algunas imágenes digamos, de esta época, ¿no? Digamos, qué es lo que ustedes ven y que a nosotros nos resulta importante también como parte de este marco interdisciplinario para poder seguir investigando. O sea, para mí esa zona de la investigación entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que hacen los psicoanalistas particularmente, así como también me interesa bastante lo que hace cierta zona de lo neuro, ¿no? Cierta zona, pero digamos, el psicoanálisis puntualmente me parece que es un aporte fundamental para nosotros. Pero bueno, nada, simplemente como invitación también a seguir pensando.
Hola. Bueno, hasta acá la entrevista. Solo quería comentar que hicimos un recorte del comienzo de la entrevista donde hay como una puesta en común de la charla donde ella dice que bueno, que no va a poder como contestar las preguntas que nosotros le hicimos. Ella viene de una disciplina distinta y no va a ponerse a hablar en los términos que nosotros le proponemos. Sucintamente se trataba de eso y ahí empezamos a hablar de los límites de cada área, de cada práctica y de la cuestión del punto ciego. Fue muy interesante, fue muy informal ese momento y por eso comenzamos ahí. Y ella hace referencia al tema del punto ciego en referencia a ese punto donde no es posible llevar un término de un área a otra, de una práctica a otra. Bueno, en primera instancia ahora abrimos a los comentarios del foro. Va a presentar primero Rino de Mossi, que es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, actual tesorero, es vicepresidente de FEPI, Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, en el centro doctora Lidia Coriat. Bueno, Rino de Mossi. Gracias, Diego. Buenos días. Qué bueno que estemos aquí. Es sábado, es temprano, además es enero. Hay ganas. Te saludo para los presentes y los que participan desde otros lugares gracias a la implementación de nuestro híbrido. Por supuesto, no somos un deepfake, les aclaro a los que están afuera, ni un holograma producto de ningún sistema potenciado por inteligencia artificial. Esto, deepfake, es ponerle una imagen a otro cuerpo. No. Estamos acá. Nos tienen que creer. Quiero agradecer a la Comisión de Coloquios, en especial a Diego y por supuesto a mis compañeros de Comisión Directiva. Todo el trabajo que realizan y han realizado para que esto funcione. No me olvido de los empleados de la escuela, que sin ellos nada de esto sería ni remotamente posible. Y a mis compañeros de mesa, que es un gustazo tenerlos acá al lado mío y abrir este espacio. Voy a decirles que tengo suerte de conocer una geóloga que se tomó el tiempo de explicarme qué era el antropoceno. Se los voy a compartir porque para mí fue la clave, en tanto clave de poder seguirla a Flavia en su desarrollo y hacer esta resonancia. El antropoceno, desde el punto de vista de la geología, se lo nombra como un nuevo periodo geológico donde el hombre deja su huella en el registro de la Tierra. Ejemplo de la acción del hombre sobre el registro geológico son los sedimentos con microplásticos. Hay otros, como los grandes registros de sequías o grandes inundaciones, por efecto del cambio climático. Acá, claro, estos ciclos de la Tierra son naturales, pero la influencia del hombre se empieza a leer que los acelera o los exacerba. La ciencia con sus producciones está dejando huellas en la capa de la Tierra. Como un anillo en la corteza de un árbol registra el paso del tiempo esta capa. El goce fálico, como producción científica, ha mordido lo real. Flavia nos propone una nueva era, con sus cambios de complejidad en las relaciones entre individuo y sociedad. En su análisis, que lo nombrará Tecnoceno, pondrá relieve en que las relaciones entre individuo y sociedad están también intervenidas por las nuevas tecnologías y el problema político de regular a estas. Incluso en la foto de hoy se plantea, en este problema,
un debilitamiento en la capacidad de control de lo que regula la expansión de nuevas tecnologías y cómo esto puede impactar en el individuo, arrancando por la gran aceleración de los 50. Yo voy a tomar de todo, planteé una cantidad de problemas éticos que yo no voy a abordear por ahí, sino en relación a lo que a mí me interesó en relación al nombre de esta mesa. Me parece impactante cuando entre nosotros analistas comenzamos a preguntarnos por las tecnologías y cómo éstas impactan en las relaciones de nuestros pacientes con los semejantes y sus prójimos. Cómo los que trabajamos con niños pequeños vamos viendo día a día cómo llegan más y más niños con graves problemas en su constitución subjetiva que han sido abandonados a esa voz de las pantallas que no deja huella ni inscripción en el campo del otro. Una breve hipótesis, brevísima. Hay cierta veneración a todo lo que diga IA o potenciado por IA. A mí me hace acordar a cuando en 1999 todo lo que se compraba se vendía con el cartelito I2K. Eso servía, incluso si era un cuchillo preparado para I2K. Había cosas realmente absurdas. Bueno, ahora tenemos I2K, es el efecto del fin del mundo del año 2000. Las computadoras se iban a resetear el 1 de enero del año 2000, el BIOS se iba a resetear, iba a pararse el mundo. Se vendían cuchillos que decían I2K, mini pimers, ¿sí? Cualquier cosa. Todo estaba preparado y ahora todo se prepara para la IA. Hay heladeras potenciadas con IA. Es increíble, o sea, heladeras que le ponen computadoras, una pantalla que te recomienda recetas. Uno quiere comprar ese chiche, que se lo compre. Yo feliz, ¿no? Pero no sirve. Pero se empieza a vender como la IA, una veneración por la IA. Lo que dice la IA es mejor incluso lo que pueden transmitir nuestras generaciones, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Yo no creo que sea mala la inteligencia artificial, pero si se la endiosa o venera como un líder, podemos estar en riesgo de quedar arrastrados por la inercia que nos propone en el campo del gran otro y sus efectos, entre otros. Lo social. Una pequeña viñeta. Emiliano, cortás la grabación un segundo, son 2 segundos, pero te pido, no quiero que quede. Si veneramos la inteligencia artificial, nos va a aplastar. Si solo la criticamos, no la vamos a poder usar. ¿Será que nos toca ser críticos para poder servirnos de ella? Hasta acá. Bueno, ahora va a presentar su comentario para el foro Juan Cruz Dinino, que es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, quiero agradecer a la comisión organizadora y a la comisión directiva, particularmente a Alejandra, quien se puso en contacto para invitarme. Considero una apuesta valiosa este dispositivo de foro, valiosa en el sentido que propone un diálogo, un intento de lazo. Así que trataré de ser fiel a esta propuesta, porque encuentro aquí una oportunidad de producción. Bueno, voy a leer un poco rápido, es un comentario de lo que dice Flavia. Flavia inicia situando el escenario de época, nos dice que estamos en un momento de gran aceleración. El humano se convierte en agente de la historia natural, lo nombra tecnoceno. Nos cuenta acerca del desarrollo de tecnologías de alta intensidad y el riesgo que acompaña a ese desarrollo. También nos dice acerca de los recursos que se necesitan para este y las consecuencias que desencadenan estos avances en nuestras vidas.
plantea que este escenario complejiza la relación individuo-sociedad. Por combinación del desarrollo de la técnica y decisiones políticas, hoy se está produciendo un debilitamiento de lo social como elemento de mediación y aparece una relación directa de los individuos con entidades supraestatales. Esto se refleja, se ve bastante. Tengo un recuerdo, el dueño de Twitter, Elon Musk, tuvo hace muy poquito un conflicto directamente con el gobierno brasilero, ¿no? Entonces tenemos un individuo, ¿sí?, que ya es dueño de una empresa que es supraestatal, digamos, en discusión directa con un Estado. Bueno, en relación a la pregunta de Diego, lo que antes eran estas zonas autónomas, ahora en su lugar va a estar el individuo más expuesto, humano cada vez más liberado en su individualidad, dice Flavia. Me pregunto, el desarrollo de la técnica moderna a niveles actuales, a través de sus medios y sus fines, sumado a las decisiones políticas y al debilitamiento de lo social en tanto mediación, ¿puede este contexto producir la ilusión de acceder a una mayor libertad? Ahora bien, preparando lo que iba a decir hoy, en todo momento aparecía en mi cabeza la palabra libertad, en todo momento. Qué poco hablamos de libertad los analistas, ¿no? Poco fue también lo que Lacan dijo acerca de la libertad. No estar atentos a esta prudencia por parte de nuestro maestro nos haría correr el riesgo de quedar en cierto lugar de ingenuidad. Lacan se cuidaba de hablar de libertad. 1946, en el texto de la causalidad psíquica, Lacan nos dice, lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañera, sigue como una sombra sus movimientos. Lacan ubica la locura como límite de su libertad. Y nos dice, para romper tan severa afirmación con el humor de nuestra juventud, como hubimos de escribirlo con una fórmula lapidaria en el muro de nuestra sala de guardia, no se vuelve loco el que quiere. Con la misma lógica podemos pensar la libertad. El acceso a un estado distinto, a una mayor autonomía, no va a tener que ver con una cuestión de la voluntad. En la estructura siempre está en juego el otro. El significante no hace uno consigo mismo, la palabra no alcanza para decirlo todo. Es un imposible lógico pensar al sujeto del psicoanálisis sin la determinación del otro, determinación que nos produce como sujeto dividido. Por esta endija podremos hacer algo que nos mueva del encierro que propone el ideal, en este caso de libertad. Lugar peligroso, en tanto nos convierte en monigotes del ideal. Vivimos en una época donde los desarrollos complejos de la tecnología pueden desencadenar la ilusión de un todo saber y una libertad máxima. Siendo un poco más específico, se puede generar la ilusión de un saber sobre el goce. Desde nuestra práctica sabemos que este saber sobre el goce queda excluido del humano, de la civilización. Por eso hay malestar, ¿no? Malestar en la cultura. Unos años más tarde, en Upir, 1971-72, Lacan nos cuenta que saliendo del último evento del Panteón, se le acerca a alguien que lo interpeló para saber si él creía en la libertad. Le dije que era gracioso, cita de Lacan es esto, le dije que era gracioso y luego, como siempre, estoy bastante cansado, me alejé. Seguido a esto, dice, es un hecho, rara vez hablo de libertad. Lo que quiero decirles más libremente es que estoy en posición de desbrozar el discurso analítico. Dice unas líneas más adelante. Cuando ustedes proceden, como dije en este escrito,
que hay que proceder, es decir, apuntar a un discurso a lo que cumple la función del uno, ¿qué hago en este caso? Si me permiten este neologismo, hago enología. Hasta acá la cita. Enología con H. La palabra enología proviene del término griego enosis, que significa singularidad, unidad, unión o el que no hace dos. La enología se opone a las disciplinas que se centran en el ser. Entonces podemos decir que para hablar libremente tenemos que llevar al máximo posible nuestra posición anti-ontológica. Que haya uno supone la negación del otro. Entonces, cuando decimos que el otro no existe, no estamos diciendo que existiría la plena autonomía del otro o suponer que nos podríamos liberar por completo de las determinaciones. El otro, como lugar del significante, sí existe. Sesgo simbólico en la enseñanza de Lacan. Decir que el otro no existe es también decir que el otro está agujereado. Apunta a ese lugar real, distintivo. O sea, lo esencial es el ser del otro en tanto agujero. Aquí es donde digo somos antiontológicos. Para el discurso analítico no hay raza, no hay razas de analistas, no hay ser del analista. Los psicoanalistas no planteamos subvertir el orden social. Para nosotros es la fuerza, como decía Flavia, pero es la fuerza del deseo. Para terminar, un discurso se ordena por sus efectos, nos dice Lacan. En nuestra práctica, la posición que se ubique en el discurso del otro, la abstención de comprensión, serán algunas de las condiciones necesarias para que nuestro discurso produzca efectos. La travesía por la metáfora, su errancia produce agujeros, agujeros que van a traer nuevos elementos que posibilitarán saltos, cambios en el discurso. En ese pequeño instante, en esa fugacidad, en esa sutil estela que deja un salto, en ese pasando al pasar, ¿podremos ahí hablar de libertad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora presenta su comentario para continuar el trabajo del foro. Claudia Varela es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Claudia. Bueno, mis agradecimientos con la comisión directiva y la comisión organizadora por el tema y porque se haya elegido que el foro sea el lugar para un diálogo con otros discursos. Bueno, un acierto iniciar el foro con la entrevista a Flavia Costa, una de las figuras más relevantes de nuestro país en materia de investigaciones de tecnología y sociedad. Recomiendo, además del libro, la página que se llama Tecnoceno Lab, donde hay un montón de material, glosario, que está bastante bueno. Voy a empezar por el final. Me alegra lo que Diego plantea al terminar la entrevista. Nuestro diálogo con Flavia Costa y otros pensadores de la era digital queda abierta a continuar. Quienes vienen realizando investigaciones y reflexiones sobre la tecnología de la información en distintas partes del mundo coinciden en que la aceleración del último tiempo es abrumadora. Nunca se ha visto. En vista de que nos modifica al mismo tiempo tanto a nuestros analizantes como a nosotros mismos, sin los tiempos de lectura y debate que querríamos, celebraría si de este coloquio salimos con mejores preguntas que antes del coloquio. Ayer fue una muestra muy buena. La era digital, como cualquier momento de la historia, interviene en la subjetividad.
Pero ¿de qué manera? Hoy, en la medida que todo lo que hacemos requiere pasar por Internet, desde sacar documentación obligatoria hasta comunicarnos con nuestros seres queridos, significa que esto entonces ya no es una herramienta. Los de las ciencias sociales dicen que ya es un ambiente. Flavia retoma el concepto de biopolítica de Foucault para describir el poder típico del tecnoceno en su fase actual, el de extracción de datos mediante nuestras actividades como usuarios de Internet. Un mundo, ambiente, del que no podemos salir porque somos cada vez más dependientes de él. La asistencia de la infotecnología nos trae una nueva manera de comprender, significar, leer el mundo. En ese proceso de aceleración del que habla Flavia, hemos pasado en los últimos años del acceso de una información que se nos ofrece a todos a una información a cada uno, o en apariencia. Nos llaman por el nombre, saben qué marca de zapatilla usamos, anticipan que nos estamos por quedar sin la comida del gato. Así va instalándose el asistente digital personal para facilitarnos una relación hiperpersonalizada e ininterrumpida con el mundo infinito de la web. En esto, dicen, se viene toda una explosión para el 2025. La inteligencia artificial, tema de nuestro foro, ya se la piensa en distintos niveles evolutivos. La IA estrecha, la IA general, la generativa, la superinteligencia artificial para el futuro. Volvamos. Esos textos producidos en nuestros diálogos con la inteligencia artificial, generados por un prompt, por una instrucción, ¿esos intercambios son similares al lenguaje humano? Nada tiene que ver lo subjetivo con lo cognitivo, estrictamente. Voy a hablar tomando el análisis del filósofo francés Éric Sadan, ayer mencionado y que se la suele llamar a Flavia para que dialogue con los textos de Éric Sadan. Voy a usar de marco su último libro y el próximo, que hizo adelantos en la última visita a Buenos Aires en una conferencia en el Malva. Dice, ese pseudolenguaje está en las antípodas del lenguaje humano. Ese intercambio enmascarado en una conversación de tono amable, familiar, obviamente tiene un objetivo determinado. Ese lenguaje reemplaza el sentido por el algoritmo que no descansa en su insistencia en recomendaciones para que como usuarios hagamos el menor esfuerzo posible. Es un error creer que se asemeja al lenguaje humano, argumenta Sadan. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas deglutieron todos los productos del lenguaje humano, libros, datos, todo el corpus del pasado, recabaron toda la información de manera totalizadora. Trabajo faraónico de logros y precisiones inigualables. Ese corpus se somete a procedimientos matemáticos, análisis estadísticos, esquemas lógicos, sobre todo ecuaciones probabilísticas, lo que permite predecir distintas acciones humanas. Es lo que ya está funcionando como un chiquito en WhatsApp con el predictivo. Ese lenguaje con el cual es posible emprender acciones, comprar servicios, hacer o no hacer tal cosa, tiene un objetivo claramente utilitario y comercial. ¿Por qué son las antípodas del lenguaje humano? El lenguaje, dice Sadan, es el lugar preciso, único, creativo, de interacción con el legado común, el legado familiar, social. Lugar donde jugamos con el lenguaje. Es el lugar de la apropiación particular, no como base de datos.
Apropiación que permite que los seres humanos puedan hablar en primera persona. Nadie sabe cuando habla cuál es la palabra que va a decir en el segundo siguiente. No tiene nada que ver con una dimensión probabilística. Es una dimensión indeterminista, dice Saddam. Nosotros, creo, en este punto, podemos conversarlo después, diríamos otra cosa. Hablamos en el registro de lo insabido, no de lo indeterminado. Aquí podemos hablar de los desarrollos de Lacan en torno al lenguaje y lo que él denominó la lengua. En el desarrollo de la carta robada, Lacan propone, con el análisis del cuento, que es el orden simbólico el que es para el sujeto constituyente. Cito, es el desplazamiento del significante lo que determina a los sujetos en sus actos, en su destino. Significantes con significaciones fatales que un análisis puede reescribir. Allí, en el intervalo, un significante, un sujeto, jugará como deseante, allí justamente donde faltan las respuestas. En ese escrito Lacan se pregunta, ¿qué queda ahora del significante cuando aligerado ya de su mensaje para la reina, lo tenemos ahora invalidado en su texto desde su salida de la mano del ministro? ¿Qué es lo que queda de un significante cuando ya no tiene significación? Me pregunto, ¿será la inteligencia artificial la nueva reina? ¿Se constituirá para algunos en un otro ideal que suture el vacío de sentido? ¿Será la IA el nuevo yo pienso dado a la conciencia sin ninguna duda? ¿Qué lugar para la creación, lo contingente, el azar? En ese lugar muerto, necrosado, clonado, allí solo pasa lo que debe suceder. Ahí está la muerte, dice Saddam. Flavia Costa advierte que el hecho que los procedimientos algorítmicos se salten al sujeto, desconozcan incluso, omitan sus motivaciones, no significa que no produzcan de todos modos alguna forma de subjetivación, incluso interpelándolo como usuario, reduciéndolo a la caja negra de la teoría cibernética. Se dirige al viviente supuestamente estable, bordeándolo con propuestas atractivas. Se lo interpela, incitándolo a parecerse a su perfil personalizado al que debe parecerse, creación artificial de su identidad que se le propone como espejo. Flavia Costa, en la entrevista, nos acerca de la lucha de la subjetividad moderna y la resistencia a las formas de sujeción y exigencias del poder. Aquí tengo otra pregunta sin respuesta. ¿Cómo juega o jugará la identificación, incluso en su arista más imaginaria, en niños y adolescentes en tiempos de quién soy, qué me quiere? ¿Cuáles serán las nuevas formas en el malestar de la cultura? ¿Qué lugar habrá para errar en la metáfora y ser hereje para alguna recuperación subjetiva? Bueno, abrimos espacio para comentarios, preguntas. Bueno, les recuerdo que los comentarios son al foro, no a los participantes de la mesa. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias por todas las presentaciones, por las exposiciones. Y a medida que yo iba escuchando, se me iba armando esta pregunta que me apresuro en plantear, que tiene que ver, voy a tomar el concepto de Juan Cruz, que es la libertad, que tiene que ver también con la presentación de Rino y con la presentación de Claudia y de Flavia, que apunta a que me expliquen un poco mejor de qué libertad hablamos, qué es libertad.
Si la libertad tiene que ver con el deseo y el deseo es inconsciente y el deseo tiene que ver con el objeto A, no quiere decir, como decía Claudia, que es lo indeterminado, sino lo insabido. ¿Sí? Pero que hay una determinación que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, ¿de qué libertad hablamos? A veces cuando escucho a los analizantes, aparece la angustia en esas situaciones donde hay como un callejón cerrado respecto de la posibilidad, y voy a hablar en lenguaje coloquial, la posibilidad de elegir. ¿Sí? Cuando no se puede elegir, cuando no hay alternativas, aparece muchas veces la angustia en el discurso. Esto tiene que ver con la libertad y termino con esto. Para mí es paradigmática la película Matrix. ¿Sí? La película Matrix es cuerpos conectados a una máquina que creen que viven una vida, que yo lo pienso por el lado del fantasma, pero que hay algunos advertidos de que eso es una ficción y que es lo que la gente sueña conectados a la máquina. Y luchan, pelean contra la máquina con todas las vicisitudes de esa lucha. Y muchas veces me pregunto si no es lo que nos está pasando a todos. Gracias. Bueno, sigo en tándem con Marta. Yo creo que la trampa de estos tiempos, de este nuevo tecnoceno o de este nuevo paradigma es haber entrado en el gran malentendido de identificar libertad con desregulación. Cuando uno más libre se cree es cuando más esclavo es, porque la desregulación implica la total determinación, ya no hay por dónde ir, digamos, no hay clave por dónde circular, a partir de dónde moverse, ¿no? Pensaba en lo que citó ayer Celia respecto de lo que decía Leila Guerrero en cuanto a que la inteligencia no puede pensar, la inteligencia artificial no puede pensar porque no tiene espesor. El espesor al que vos te referías, Claudia, creo que tenía que ver con eso, con la indeterminación. Vos decís que no hay también un malentendido entre la indeterminación y lo insabido, absolutamente. Me acuerdo de un autor que también citaron ayer, que es Varoufakis, un economista, que habla de que pasamos de ser el individuo capitalista a ser un vasallo feudal en este tecnofeudalismo, porque antes trabajábamos por un salario y ahora trabajamos gratis, pensando que somos libres. Bueno, por ahí. Bueno, gracias a la mesa nuevamente. Yo me quedé pensando varias cosas, pero una es lo que preguntó Rino al final. Creo que ¿cuál es el diálogo, la relación entre los hijos y sus familiares, entre los familiares, ¿no? Cuando hay tanta interferencia de tanta tecnología, ¿no? De los celulares, cómo se transmite algo de generación en generación. Me pareció que la pregunta iba por ahí, no sé, me pareció interesante y me resulta las consultas actualmente
de madres y padres jóvenes respecto a eso, a cómo criar a los hijos, con una cuestión que, no sé, me parece que en otras generaciones se vivía eso, como naturalmente o intentando hacer lo mejor posible, pero ahora con una pregunta fuerte consultan a los analistas por no saber en este mundo tan tecnológico, con tanta, con tanta prisa de cambios permanentes, ¿no? Como es una cuestión que creo que nos desafía a los analistas. ¿Qué posición nuestra respecto de eso? Porque creo que nos compete a nuestra función como analistas allí. Y también pensaba en la pregunta de la mesa, del foro si la inteligencia es artificial. Y no sé, me parecía que la inteligencia puede ser un artificio. Quizás es un artificio. ¿Y cuándo no es un artificio la inteligencia? Y me parecía que en su etimología, la palabra inteligencia, ¿no? Leer entre líneas, ¿no? Cuando leemos metafóricamente, interpretamos, cómo ahí aparece, digamos, una hebra del sujeto, ¿no? Y no es un artificio, sino que es algo que de lo insabido deviene cierta verdad en relación al sujeto. Entonces, bueno, se me ocurría esto y, bueno, creo que algo más por acá. Respecto, bueno, creo que también, Claudia, vos decías cómo va a afectar esta inteligencia artificial a la pregunta del sujeto de qué me quiere, ¿no? Cuando la tecnología, digamos, de alguna manera parasita tanto al sujeto, ¿no? Es el lenguaje parasitario que ahora no es la langue singular, sino que es ese lenguaje ya tan artificial que digo, funciona como esa voz, ¿no? Tan invasiva. Pero bueno, creo que son todas preguntas a dejar en abierto. Gracias. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, quiero agradecer públicamente a Diego Lozano, que nos ha traído esta posibilidad de intervenir con nuestras preguntas a partir de conocer a Flavia Costa, así que te lo agradezco especialmente, porque nos ha abierto una dimensión de discurso que pocas veces, por diferentes razones, los analistas no tenemos oportunidad de dialogar, ¿no? Entonces, también les quiero agradecer a cada uno de ustedes porque han podido dialogar con Flavia a pesar de estar en virtual y es posible un diálogo que no será recíproco, pero que nos permite habilitar, por el tipo de presentación que hicieron cada uno, habilitar este espacio del foro. Así que se los agradezco. Y pensaba, un poco apuntando al espíritu del foro, lo que traían respecto de la libertad, que inevitablemente estamos atravesados por el discurso analítico, el discurso del psicoanálisis, perdón, y no podía dejar de evocar el grafo, la escritura de la elección forzada, de la que habla Lacan en el seminario 11, libertad o muerte, ¿no? Entonces, nuestra libertad es una libertad castrada. O sea, si elijo la vida, es la vida sin la bolsa. Si elijo la bolsa, pierdo la vida. Entonces, si partimos de ese aforismo y si partimos de la elección forzada, hay una libertad posible, porque vos con mucha vehemencia hablaste del deseo, ¿no? Y de que el deseo nos marca el rumbo. Por eso creo que más que nunca
El psicoanálisis está llamado, en los términos de Flavia, a resistir, a hacer resistencia. Y esa resistencia es uno por uno, porque no hay discurso colectivo del psicoanálisis, es uno por uno, cada uno con su posición y su palabra que la hace propia, pero que la puede transmitir. Bueno, quería decir esto. Hola, bueno, gracias a la mesa. Quería marcar que me parece que hay que sostener lo que Diego decía, el punto ciego. Creo que es el punto como analistas que tenemos que seguir manteniendo. Me pareció que Acosta ponía ahí el punto de la política, pero no sé si eso sería algo conspirativo, me parece, ¿no? Creo que como analistas tenemos que seguir sosteniendo ese lugar. De golpe pensaba en la inteligencia artificial o ese saber. Cuando tengo que comprar un alambre para poner en un círculo, puedo utilizar la fórmula pi por diámetro, pero pi siempre 3,1416 y así prolongado, no me permitiría comprar el alambre. Voy al ferretero y el ferretero constantemente estaría midiendo, pero el ferretero sabe, y entonces creo que apela a nombre del Padre y corta un cachito más. Y yo me llevo el alambre que me va a servir. Bueno, eso nada más. Hola. Sí, quería decir algo. Que es que entre los discursos, el discurso de lo social en este caso, y el discurso del psicoanálisis, hay un punto de intraducible, hay un punto de no traducción, y me parece que es desde ahí, por lo menos, en donde yo puedo sostenerme a la hora de hablar, digamos. Y creo que me parece que, bueno, se trata, creo, un poco de eso, digamos, ¿no? De poder hablar desde ese lugar, desde el lugar en donde no se cubre todo, ¿no? Acerca de lo que uno va a decir. En ese punto de Yancia, lo dice también en la proposición, cuando habla de la facticidad, en ese punto de Yancia, ¿no?, que hay entre los discursos. Me parece que el poder hablar desde ahí creo que ayuda al lazo. Sí, me quería referir al punto de la resistencia que recién recordaba Alejandra del discurso de Flavia, y a algo que decía Rino, que no se trata de estar ni a favor ni en contra. En ese sentido pensaba que si bien debemos despejar el fantasma en el abordaje de cada uno de nuestros analizantes, padres de analizantes, etcétera, el fantasma con el que se aborda la tecnología y la inteligencia artificial, también debemos despejar el propio. Creo que la resistencia de los analistas no es sin manejarla. Yo tomo clase de tecnología semanalmente. O sea, es solo manejándola que podemos decir dónde nos está alienando y dónde nos permite movernos con libertad en los trámites, en las cuestiones que no va a ser de nuestra resistencia modificarlos, porque las empresas tecnológicas tienen más producto bruto que varios países juntos, o sea que son las que están dominando el mundo. Entonces, no digo ponernos a ser sus vasallos, como decía Marcela, somos vasallos más allá de nuestra voluntad, sino que manejar la tecnología también nos da
cierta posibilidad de libertad y de movernos libremente sin tener que acudir a que nos ayuden porque quedamos por fuera del sistema, ¿no? Entonces me parece que es manejándola que vamos a resistir también. Bueno, yo quiero agradecer a la comisión directiva, que fue donde empezó esto, porque yo me enteré del título del coloquio y hablé con Andrea. Dije, che, yo tengo algunas cosas que estoy pensando de eso, hablamos. Después hablamos con Alejandra y se fue haciendo como un hilo que fue como un rizo, ¿no? Que no es por vos, Jorge. Se fue haciendo como un rulo, ¿no? Donde entrábamos por un lugar y se generaba otra cosa, ¿no? Y el tema que entró por Flavia y por la biblioteca, por las cosas, por los libros, se iba transformando en la lectura de cada uno. Así que fue un trabajo como muy interesante y siempre como en esto de los no incautos, siempre con el error, hasta la entrevista con Flavia es totalmente errada, digamos. Yo después le escribí a Alejandro y le digo, che, dije seres hablantes, ¿qué soy Heidegger? Digo, como, no es seres hablante, pero bueno, estaba desesperado porque quería que saliera de la categoría de individuo y que fuera para otro lado, bueno. Así que hubo forzamiento, digo, con el malestar en la cultura. Después uno cuando se escucha es terrible. Yo decía, ¿por qué el malestar en la cultura? Que soy psicólogo, ¿no? La resistencia, el malestar en la... Bueno, digo, esos puntos de tensión hablan de esto que, como empezó la entrevista, que bueno, va a estar en biblioteca la entrevista en bruto, ¿no? Que empieza muy dificultosa, ¿no? Tanto es así que a mí me viene a la memoria un libro que no sé, no me fijé si era de Barthes o de Derrida, que se llamaba Podemos vivir juntos. Y le digo, mirá, hay un libro que se llama Podemos vivir juntos. Podemos hablar un rato. Estaba muy difícil. Bueno, le paso a... No, era una cosa muy mínima, pero digo, esto que acabas de decir, digo, es para celebrarlo y yo por lo menos me hago eco del deseo que generaste y que vamos a pensarlo esto de invitarla, porque claro, vos te quedaste con ganas de hacer preguntas y nosotros nos quedamos con ganas de escucharla y de interlocutar. Eso me parece que también en vez de cuestionarte, te diría, celebrémoslo. Y por otro lado, pensaba, bueno, gracias también a la mesa, pero pensaba en esto que vos decías, Rino, de las madres, que por suerte los bebés no vienen con un manual como los electrodomésticos. Entonces hay que tratar de ir viendo qué se hace entre la angustia, el deseo y el aprendizaje. Y me parece que de eso se trata. Bueno. Bueno, una última pregunta, una última planteo y vamos a cerrar con la mesa. Sí, bueno, la propuesta de este coloquio y ahora con esta mesa y este intercambio con otros saberes, realmente pienso en la apuesta de Pascal. Y interesante porque Pascal en la apuesta dice, no hay contradicciones, sino contrariedades. Esto de la bolsa y la vida. Bueno, creo que justamente la apuesta es en esta contrariedad, si queremos decir, que en la que estamos viviendo. Bueno, y es una apuesta realmente, así que un agradecimiento y al coloquio, a estas entrevistas y a estos saberes de otros campos. Cerramos la mesa, les agradezco mucho.